Esta es una historia de valentía desde el cielo. Estamos en octubre de 1918, la Primera Guerra Mundial. 4 años de barro, explosiones y trincheras, llega a un punto crítico en el frente occidental. En los bosques del Argonne, en Francia, la tierra hierve de artillería y humo. Hombres jóvenes, muchos de ellos lejos de casa, se mueven entre alambradas, cráteres y órdenes contradictorias. En medio de esa maquinaria de hierro y pólvora, una pequeña figura alada, un palomo mensajero llamado Cher Ami, querido amigo, va a convertirse en la llave que pueda salvar a casi 200 hombres. Esta es la historia de cómo un palomo herido, con el pecho atravesado y una pata destrozada, voló a través del fuego enemigo para entregar un mensaje que detuvo la lluvia mortal de proyectiles sobre sus propios soldados. Para entender la magnitud del hecho, conviene detenerse en el marco, la ofensiva de Metz-Argonne, en la que participó la 77ª División de Infantería de los Estados Unidos, fue una de las más grandes operaciones estadounidenses en la guerra. A comienzos de octubre de 1918, el mayor Charles Whittlesey y su unidad avanzaron en una maniobra que, por múltiples factores, nebulosas órdenes de avance, desconocimiento del terreno, presión enemiga, los dejó aislados tras las líneas alemanas, en un pequeño hueco junto a la colina 198. Aislados y sin posibilidad de comunicación fiable, los hombres empezaron a sufrir bajas por el fuego enemigo y, de manera trágica, por el fuego aliado mal dirigido. Los observadores de artillería no conocían su posición exacta y seguían bombardeando la zona. El día 3 de octubre de 1918, la situación era crítica. De un contingente inicial de más de 500 hombres, la mayoría estaba herida o muerta tras las primeras jornadas. Para el siguiente día quedaban alrededor de 194 con vida, atrapados y sin municiones ni suministros. Intentaron comunicarse por radio y por mensajeros a pie, pero las rutas eran letales. Los corredores caían bajo el fuego enemigo, las líneas telefónicas y telegráficas estaban cortadas. En ese paisaje de desesperación, las palomas mensajeras conservaban un papel crucial. Eran, a menudo, el último recurso para enviar información confiable entre sectores del frente. Los palomos mensajeros eran aves entrenadas por colombófilos, acondicionadas a regresar a su palomar aún desde largas distancias y a través de territorios hostiles. Cher Ami, un palomo macho donado por aficionados británicos y entrenado por colombófilos estadounidenses para el servicio en el Cuerpo de Comunicaciones del Ejército de Estados Unidos, fue uno de esos palomos. Tenía el nombre que en francés significa querido amigo, y ese nombre habría de probarse más literal que poesía. Las primeras palomas enviadas desde la posición del mayor Whittlesey no tuvieron suerte. La primera, con un mensaje «Muchos heridos, no podemos evacuar», fue abatida al salir. Otra enviada con la solicitud de ayuda también cayó bajo el fuego enemigo. La situación se tornó aún más desesperada cuando, en un intento por corregir la orientación, se envió una paloma cuyo mensaje no contenía coordenadas precisas y que no resolvió la confusión. Era la desesperación. La artillería propia seguía impactando la depresión donde estaban los soldados. Fue entonces cuando Whittlesey decidió enviar a Cher Ami con una nota que rezaba, según las versiones registradas, en términos claros y urgentes. We are along the road parallel 276. Our own artillery is dropping a barrage directly on us. For heaven's sake, stop it. Estamos junto a la carretera paralela 276,4. Nuestra propia artillería está derribando una descarga directamente sobre nosotros. Por el amor de Dios, deténganla. La liberación de Cher Ami significó confiar el destino al vuelo de un palomo que debía atravesar una zona controlada por el enemigo, donde los fusiles abundaban y la metralla no perdonaba a nadie. Al ascender, el palomo se convirtió en blanco. Los relatos de la época describen la escena con la brutalidad de la guerra. Las balas zumbaban a su alrededor, la lona de humo y polvo ocultaba el paisaje, y el pequeño animal fue alcanzado por múltiples disparos. Una bala le atravesó el pecho,
otra le dañó la pata, dejándola prácticamente colgando por un tendón. Además, perdió la vista de un ojo. Pese a esto, la pequeña ave siguió volando. Fue derribada, recobró el vuelo con heridas graves y en una hazaña que la posteridad no ha dejado de celebrar, llegó a su palomar en la retaguardia de la división, a unos 20-30 millas de distancia en aproximadamente 25 minutos. La llegada del Palomo fue el momento determinante. El mensaje fue recuperado y la artillería propia cesó el fuego en la zona indicada. Con ese cese, se posibilitó la extracción y el rescate posterior de los soldados que quedaban atrapados. Las cifras, aún debatidas por historiadores, hablan de que fueron rescatados alrededor de 194 hombres, una cifra que varía según fuentes, pero que da cuenta de la magnitud humana del suceso. En ese espacio de tiempo, un palomo, con el cuerpo desangrado y la pata colgando, había logrado lo que las comunicaciones humanas y la tecnología de la época no pudieron garantizar: llevar una coordenada y salvar vidas. La historia de Sher Ami no terminó con la entrega del mensaje. Los médicos militares trabajaron para salvar su vida. Trataron las heridas, drenaron sangre y estabilizaron al ave. No pudieron salvarle la pata, que fue amputada y sustituida por una prótesis de madera. Sobrevivió a sus heridas lo suficiente como para ser llevada a Estados Unidos. Sus acciones fueron reconocidas con la Croix de Guerre por parte de Francia y con otras condecoraciones y honores por parte de organizaciones colombófilas y militares estadounidenses. El general John J. Pershing llegó a despedir al Palomo al embarcarlo de vuelta a Estados Unidos, un gesto que subraya la dimensión simbólica que su figura había adquirido. Cuando se examina el relato con ojos críticos y fuentes históricas, hay aspectos que merecen matiz. La memoria tiende a personificar y a elevar imágenes concretas. Sher Ami se convirtió en emblema y en mascota del Departamento de Servicios del Ejército. Su taxidermia hoy reposa en el Museo Nacional de Historia Estadounidense del Instituto Smithsonian, donde el público puede ver el cuerpo preservado junto al de otros animales que participaron en la guerra. Para los escolares estadounidenses de las décadas de 1920 y 1930, Sher Ami fue tan conocida como cualquier héroe humano de la contienda. La figura del Palomo permite una conexión emocional con la historia, la pequeñez frente a la máquina bélica, la vulnerabilidad convertida en valentía. Pero detengámonos en la experiencia humana de aquellos días. Imaginen la depresión del terreno donde se alojaron los hombres del llamado Batallón Perdido. Ruidos incansables, gritos, barro mezclado con sangre, el olor a pólvora que no desaparece. Los soldados que sobrevivieron, muchos de los cuales vieron caer a sus camaradas, contaron después, en cartas, en testimonios y en reportes, la sensación de aislamiento, como si el mundo hubiera fallado y la comunicación se hubiera roto. Para aquellos hombres, ver una paloma alzando el vuelo en medio del fuego era al mismo tiempo un acto de esperanza y la prueba de que a veces lo más pequeño puede revertir un destino colectivo. Desde la perspectiva militar, la hazaña de Sher Ami subraya la fragilidad de las comunicaciones en la guerra moderna temprana. Aunque en 1918 ya existían tecnologías de telegrafía y radiocomunicación, en campo abierto su eficacia era limitada. Las líneas se cortaban, las baterías fallaban y las radios portátiles eran poco fiables. Las palomas mensajeras, por su parte, continuaban siendo una herramienta valiosa, silenciosas, rápidas y capaces de sortear territorios donde la presencia humana era mortal. Sin embargo, la dependencia de animales para tareas críticas abre una reflexión ética. El uso de seres vivos en condiciones de peligro extremo plantea interrogantes sobre el coste que la guerra impone a todos los seres, no solo a los soldados. Tras la atención médica inicial, la vida de Sher Ami tuvo un capítulo público intenso. Fue exhibida como símbolo de la gesta y recibió honores oficiales. A la postre, murió en Fort Monmouth, New Jersey, en junio de 1919 por complicaciones derivadas de sus heridas. Su cuerpo fue disecado y conservado. Su presencia en el museo es para muchos una herramienta pedagógica, muestra física del sacrificio y de la historia.
Además de la Cruz de Guerra, recibió otras condecoraciones y fue incluida en el Salón de la Fama de las Palomas Mensajeras. La historia del palomo también se mezcla con otros objetos y recuerdos de la guerra. El fonógrafo del 308º Regimiento de Infantería, por ejemplo, hoy exhibido en el Centro Educativo Don Geffel del Museo Casa Natal de Thomas Edison, permite conectar la memoria de los hombres con los artefactos que los acompañaron. Grabaciones, placas y uniformes hablan de personas concretas, de idiomas distintos, en el caso del 308º, hombres que hablaban 42 lenguas y dialectos, y de la experiencia humana fragmentada por el conflicto. Estos objetos, reunidos en museos, sirven para evitar que la historia quede reducida a cifras frías. Nos recuerdan los nombres, las voces y los rostros que acompañaron esos episodios. La repercusión pública de la hazaña de Cher Ami fue enorme. La prensa la elevó a ícono, la ciudadanía la celebró y la convirtió en símbolo de valor. Pero más allá del relato heroico, la operación de rescate que siguió al cese del fuego amigo tuvo costos. De los 554 hombres inicialmente implicados, 107 murieron, 190 resultaron heridos y 63 desaparecieron. El sacrificio fue colectivo y la cifra de sobrevivientes, aunque notable, es también un recordatorio de la violencia extrema de la guerra. Cher Ami salvó vidas, sí, pero la guerra dejó heridas que ni la valentía de un palomo ni el heroísmo de soldados pudieron curar del todo. En la narrativa contemporánea, es útil destacar varias lecciones y reflexiones que emanan de este episodio. Primero, la importancia de la comunicación fiable en operaciones militares y, por extensión, en cualquier situación de crisis, un fallo de información puede ser mortal. Segundo, la capacidad de las sociedades para convertir un hecho técnico en símbolo moral. Cher Ami pasó de ser un palomo mensajero a ser un querido amigo, inmortalizado en el relato público. Tercero, la necesidad de reconocer a todas las partes involucradas, la 77ª División, el mayor Whittlesey, los mensajeros que cayeron, los palomos que fueron abatidos y, claro, las organizaciones que entrenaron y donaron las aves. También hay un componente cultural. La identificación con una figura no humana facilita el acceso afectivo a la historia. Para generaciones enteras de escolares, la figura de Cher Ami sirvió para humanizar la guerra y para enseñar valores, coraje, sacrificio, lealtad, de forma accesible. Los museos que exhiben su cuerpo disecado son, en ese sentido, lugares de memoria que buscan preservar no solo el hecho, sino el significado que la sociedad otorgó al acto. La mirada académica y el periodismo de memorialización a menudo recuerdan que hay siempre matices. Algunos relatos populares tienden a exagerar detalles o a transformar la cronología para favorecer un clímax dramático. El trabajo historiográfico consiste en contrastar fuentes, documentos militares, registros de campo, testimonios y objetos de museo. En el caso de Cher Ami, la evidencia documental reafirma la línea central, que la paloma entregó un mensaje crítico después de haber sido herida y que su acción contribuyó a salvar a numerosos soldados. Las divergencias en cifras o en pequeñas anécdotas no desvirtúan la verdad esencial del hecho. Años después, la memoria de Cher Ami y de los eventos del Batallón Perdido se inscribieron en la cultura. Libros, documentales, referencias en exposiciones y representaciones que recuerdan la hazaña. Los historiadores militares analizan la operación de la 77ª División como un caso de estudio sobre coordinación, error y resiliencia. Los conservadores de museo utilizan el ejemplar disecado como herramienta educativa. Los escolares leen la historia como lección de valentía. El legado atraviesa esferas: la política de memoria, la educación pública y la historia militar. Al final, la imagen que perdura es potente por su paradoja. Un animal pequeño, frágil en apariencia, se convierte en la palanca que salva cientos de vidas en un conflicto gigantesco. La historia de Cher Ami nos recuerda que en las circunstancias extremas, la diferencia entre la vida y la muerte
puede depender de factores inesperados. Nos recuerda también la obligación de reconocer a quienes, en silencio, cumplan sus tareas. No solo los soldados, sino los mensajeros, los animales y quienes los entrenan. Antes de cerrar, vale la pena traer el episodio a la experiencia humana contemporánea. Hoy, cuando visitamos un museo y vemos a Cherami disecado, la distancia temporal puede atenuar la emoción. Sin embargo, conviene recordar que detrás del plumaje inmóvil hubo un ser vivo que sufrió heridas y que, sobre todo, formó parte de una red humana en la que se entrelazaron decisiones, errores y actos de valor. Ver ese palomo en una vitrina es enfrentarnos con una historia que nos interpela. Nos pregunta qué somos capaces de hacer para comunicarnos en tiempos de crisis y cómo valoramos los actos de quienes, humanos o no, nos ayudan a sobrevivir. La heroicidad de Cherami tiene también un componente pedagógico. Nos enseña la urgencia de la coordinación en situaciones de riesgo, la importancia de los planes de contingencia y la humildad de reconocer los límites de nuestra tecnología cuando la realidad impone condiciones extremas. Aprender de la historia implica recordar lo que sucedió, pero también preguntarnos cómo evitar errores equivalentes hoy. Cómo nuestras instituciones y comunidades pueden fortalecer la comunicación, la logística y el cuidado ante emergencias. Para terminar, volvamos al palomo mismo. Su nombre, Cherami, querido amigo, resume la forma en que la gente lo percibió. No fue únicamente un mensajero, fue la encarnación de la esperanza en un momento en que la vida pendía de un hilo. Su entrega, su resistencia frente a las heridas, su llegada al palomar con la nota en la pata, son imágenes que se han quedado en la memoria colectiva como ejemplo de que la valentía puede surgir en las formas más inesperadas. Si esta historia te conmovió, te invito a profundizar. Visita la exposición del Museo Nacional de Historia estadounidense, donde se conserva a Cherami. Lee los testimonios del Batallón Perdido y consulta las fuentes primarias que documentan la ofensiva de Meuse Argonne. Contar estas historias no es solo recordar el pasado, es renovar el compromiso de reconocer a quienes, en tiempos de crisis, asumen riesgos para salvar vidas. Gracias por acompañarme en este episodio dedicado a Cherami, el palomo mensajero que cruzó el fuego por sus compañeros. Si te gustó este relato, suscríbete a nuestro canal, comparte y cuéntanos en los comentarios qué otro héroe animal te gustaría que recordemos en próximos capítulos. Hasta la próxima historia de valor y lealtad.